Astronauta, una breve pausa y es que este martes 30 de septiembre estaré dando un taller online para el manejo de ansiedad en donde te voy a compartir herramientas muy prácticas y pues herramientas que te pueden ayudar a bajar un poquito esa ansiedad. Toda la información te la dejo en la descripción de este podcast y nada, continuamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Astronauta Emocional. ¿Cómo te va? ¿Cómo va tu día? Me da muchísimo gusto tenerte aquí nuevamente como cada semana, hablando de psicología, hablando de emociones y bueno, compartiéndote herramientas para que tú puedas también aplicarlas en tu día a día. Y pues fíjate que el día de hoy vamos a hablar de un fenómeno que te ha pasado o conoces seguramente a alguien. Y es que cuántas veces no hemos dado a veces la vida por un trabajo, ¿no? Y estamos constantemente porque tal vez nos den ese ascenso, porque queremos crecer profesionalmente y entonces entregamos muchas cosas que a veces nos perdemos en ese camino. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca del burnout. ¿Cómo es que nos afecta? ¿En cuáles son sus características? ¿Cuándo darnos cuenta que tal vez ese trabajo, esa actividad que estás haciendo no te está ayudando profesionalmente y al contrario, tal vez te está consumiendo? Entonces, vamos a hablar de eso, pero principalmente también vamos a hablar de darte algunas herramientas para poder manejar esas situaciones, porque todos estamos bajo ese tipo de situaciones laborales que no necesariamente tenemos que aceptar, pero ¿qué podemos hacer que esté dentro de nuestras manos para poder trabajar? Para eso, el día de hoy está conmigo mi colega Omar García. Omar, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, Hola, pues Cristian. muchas gracias a ti por volver a estar aquí con nosotros. A mí me da mucho gusto siempre platicar con ustedes y bueno, hace rato estábamos hablando de que incluso tienes experiencia de tu tesis y todo el posgrado que hiciste referente al burnout. Entonces creo que es un tema que seguramente también manejas bastante bien, ¿no? No sé si por experiencia o por técnico, pero seguramente. Digamos que sí, estuve 3 años ahí trabajando en la UAM Xochimilco en el posgrado Salud de los Trabajadores y entonces sí estamos un poquito empapados de ese tema. Ok, ¿alguna vez te ha pasado burnout? O sea, ¿tú has tenido burnout o? Sí, precisamente trabajando ahí, que muchas veces por estar estar llenando las bases de datos, por estar sacando las investigaciones, estar organizando los documentos, era el horario, por ejemplo, de 9 a 2 de la tarde y a veces salíamos 8 de la noche. O sea, sí, pero uno salía así con la sensación de lo logré, que era, sí, ya la sensación del workaholic, que ya llegaremos a eso, pero sí, sí lo he experimentado. Híjole, y yo creo que empezamos justo bien. Ahorita me acabas de recordar a una situación. Este, mm, yo trabajaba antes de estar como en el rubro de clínica y poderme encaminar a esto, pues tú sabes que la mayoría de las veces entramos los psicólogos más oportunidad en recursos humanos, ¿no? Sí. Entonces, recuerdo un trabajo que, o sea, fue de mis primeros trabajos y se suponía que era de 9 a 6, ¿no? Ujú. Y como tú no, eran las 8 de la noche y yo seguía ahí y seguía porque teníamos que cubrir vacantes, porque, o sea, había un mundo de clientes Ujú. que llevaban semanas queriendo cubrir, ¿no? Entonces nosotros éramos, en ese momento en el lugar que trabajé era un outsourcing. Y tú sabes que los outsourcing es casi, casi lo último que, o sea, te lo estoy delegando, pero porque yo ya no he encontrado otra cosa, ¿no? Ujú. Entonces, no manches, recuerdo que era horas extenuantes de trabajo, aplicación de pruebas, entrevistas, una tras otra, tras otra. Y llega un punto, o sea, yo recuerdo que en ese pues era uno de mis primeros trabajos, ¿no? Era como, bueno, necesito estar aquí, ¿no? Pues no tengo de otra, ¿no? Y seguía, seguía, pero llegó un punto en el que dije, creo que esto no está Sí. tan padre, ¿no? Entonces, es un buen momento justo para iniciar con este tema, porque además en estadísticas, México es uno de los países que Ujú. tiene mayor índice de estrés laboral, ¿no? Y uno podría pensar que es, bueno, es tal vez la cultura, entre comillas, ¿no? Latinoamericana, tal vez es que, pues, la falta de oportunidades y pues tengo que estar aquí, pero muchas veces esto viene también de autoexigencias individuales, ¿no? Pues platicamos un poquito justo primero, ¿qué es el burnout? O sea,
¿Y cuál es la diferencia tal vez entre un estrés normal, un estrés cotidiano? Que al final todos también tenemos, Sí. pues, cierto nivel de estrés, ¿no? En términos normales, el burnout lo podemos comprender como un agotamiento mental, físico y emocional por estar continuamente expuestos a estrés laboral. ¿Cómo lo podemos ir distinguiendo de un estrés normal? Fácil, todos estamos estresados. ¿Por qué? Porque todos tenemos múltiples ocupaciones, tenemos que estar con el trabajo, los niños, las compras, es decir, siempre tenemos múltiples focos de atención, pero ciertas dosis de estrés son buenas porque nos ayudan a concentrarnos. Pero la cosa es de que si hay múltiples demandas a las cuales podemos responder, es un estrés normal. Pero ya muchas veces en el trabajo son las llamadas, tenemos los pendientes, tenemos que estar respondiendo mensajes fines de semana, estar contestando llamadas fuera de nuestro horario laboral. Y entonces, cuando las exigencias ya comienzan a superar nuestra capacidad de respuesta y entonces comenzamos a sentirnos irritados, comenzamos a presentar insomnio, nuestros pensamientos comienzan a girar en torno al trabajo, es cuando ya estamos comenzando a desarrollar lo que es el burnout. Hay quien dice, porque hay personas que dicen, bueno, no pasa de que te cansas, pero el trabajo no te mata. Y eso es completamente falso. Allá en Japón, por ejemplo, se desarrolló a finales de los 70 un término que se llamaba karoshi, que es muerte por exceso de trabajo, que son personas relativamente jóvenes que sencillamente colapsaban después de jornadas interminables de trabajo, de un paro cardíaco, de un derrame cerebral. Vaya, y todavía hubo una evolución de eso, que espero mencionarlo bien, que era el karojitsu, parece hasta jutsu de Naruto, que eso ya era el suicidio, ya porque era tanta la abrumación que sentía la persona por estar ante situaciones tan exigentes de trabajo y por un ambiente laboral muy hostil que ya terminaban suicidándose. De hecho, en China, un país vecino, en el 2010 comenzaron a colocar redes alrededor de las ventanas de donde estaban saltando las personas. No O sea, manches. así como una forma de prevención, porque finalmente China va por la bandera del socialismo, pero funciona como un país capitalista. Bueno, en concreto, esto es como para darnos cuenta de que no hay que normalizar los excesos laborales, que no hay que normalizar los climas laborales hostiles y que la salud personal tiene que ser siempre una prioridad. Y que creo que además acabas de mencionar que algo importante, normalizamos mucho este tema de, pues es que es lo que hay, ¿no? Y muchas veces creemos o venimos con esta idea de que, pues es que no hay de otra, así es el trabajo y el trabajo pues implica estar ahí todo el tiempo porque pues si no, ¿qué voy a hacer, no? Que aquí tal vez habría que hacer una acotación y tal vez platicarlo, ¿no? Ujú. También entendemos que, pues, nuestro contexto social y cultural tampoco es que haya muchas oportunidades y que uno pueda elegir Sí. libremente cualquier cosa, ¿no? Y entendemos que también hay, lugares explotadores, que de hecho, o sea, que saben que son explotadores y no les importa, ¿no? Ah, sí, no. ¿No? Y entonces, aquí justo me pongo en el lugar de las personas como de, bueno, pero si tengo esto y no, o sea, quizá muchas veces tienen esta sensación de, es que no hay para dónde moverme, Ujú. ¿no? Y entonces mejor me quedo aquí. Y bueno, creo que aquí el punto de esto que nos platicas es que nos demos cuenta que, pues, no es normal, ¿no? O sea, no es normal, ¿no? ¿Qué sería o sea, más bien estas características que me estás platicando? ¿Cuáles serían como esos, en el día a día una persona que podría estar presentando y qué implicaciones tiene a su alrededor? O sea, una persona que está pasando por burnout. Ujú, exactamente. Sí, vaya, en principio es una persona que, ya el burnout se empieza a notar físicamente. Comenzamos a ver que es una persona que, por ejemplo, comienza a descuidar su aspecto físico. ¿Por qué? Porque está tan cansada, y tan agobiada por el trabajo que ya se comienza a descuidar a sí misma. Si antes tenía, por ejemplo, otras ocupaciones como el ejercicio, comenzar a convivir más con la familia, comienzan a ser sumamente secundarios. Y sobre todo, él y su salud se pone en segundo, tercero, cuarto lugar. Está, por ejemplo, eso de que pues no voy a mi cita al IMSS, pues porque tengo que llegar al trabajo, no voy a mi cita con el dentista, pues ya mejor voy cuando realmente sí me estén doliendo los dientes. Vaya, comienza él a ponerse así. Y también se le nota en que pareciera que están como que hinchados de la cara, como que constantemente los ves y se les nota el cansancio en el rostro. Comienzan a desarrollar también un cinismo
en cuanto a las actividades laborales, porque aunque y sobre todo en estos espacios que genuinamente son explotadores, hay hasta, por ejemplo, ciertos restaurantes, no voy a decir el nombre, pero por ejemplo, en el lugar de empleados ponen, prefiero regresar cansado a mi casa de trabajar que cansado de buscar trabajo. Y entonces eso sí es así como el letrero del infierno de Dante de todo el que entre aquí abandone toda esperanza. Y entonces, pues personas así, pues sí llegan, pero trabajan a disgusto, de mala gana, llegan muchísimas veces a descuidar sus relaciones personales y también comienzan a presentar lo que son los problemas de concentración y emocionalmente se vuelven de lágrima fácil. De repente hay pacientes que me dicen, es que tengo ganas de llorar todo el tiempo. Y cosas que, por ejemplo, antes no me conmoverían, ahora estoy yo llorando y hasta es el comercial de los ositos estos tomando refresco y de repente algo se me mueve, pero es que están tan colapsados emocionalmente que o se enojan muy fácilmente o lloran fácilmente y les encuentra muchísimo, les cuesta muchísimo trabajo encontrar puntos en los cuales sentir alegría. O sea, es decir, ya comienzan a tener a desarrollar riesgos de caer en una depresión. ¿Sabes? Mientras te escuchaba, pensaba en estas personas de la burocracia, no sé, pensando en un IMSS, ¿no? Ponle tú, que incluso pierden mucha sensibilidad con los mismos pacientes, ¿no? Porque están tan desbordados y o sea, que es un tema complejo, ¿no? Pero poniéndolo un poquito como en el escenario, están tan desbordados también de muchos usuarios, pacientes, trabajo constante, X o Y, que cuando vas, o sea, te contestan de una forma como de, porque además es una irritabilidad y es una de, me da igual, ¿no? O sea, me da igual que tú tengas una situación y que te estés muriendo casi, porque para ellos es como uno más, ¿no? Ahora, ese es un tema del sistema en general que tiene otras variables claramente, pero ahí creo que también podemos ver muy bien reflejado, pues una persona que tiene este burnout, ¿no? Que está pasando tal vez por este burnout ya, pues extremo, ¿no? Ayer fíjate que escuchaba un documental. Hay una página que sigo que se llama DW, que tiene muy buenos documentales, ¿no? Entonces, hicieron como ahí entrevistaron a diferentes personas de diferentes niveles jerárquicos dentro de las organizaciones y ellos explicaban, había un caso en específico que explicaba que empezó a sentir mucho cansancio, pero él era el gerente de un área, ¿no? De un área de producción, pues que era muy importante, que la producción se tenía que salir sí o sí. Entonces él siempre empezó a sentir cansado, empezó a sentir mucha irritabilidad, ¿no? Incluso como para ya ir al médico porque ya no se estaba concentrando, ya era como de... Y dijo, pero es que no podía, o sea, yo necesitaba entregar mi trabajo. ¿Por qué? Porque mi trabajo es prioritario, ¿no? Y llegó un punto en donde ya después de darse cuenta que llegó más bien decía, yo tuve casi un tipo, no un paro cardíaco, pero casi llegaba hacia eso. Entonces, en los servicios de urgencias me dijeron, no, o sea, o lo atiendes o lo atiendes, ¿no? Y dice, y solo fue así cuando casi me obligaron los servicios de urgencia a empezar a ir a terapia y a empezar a hacer algo por esto, que yo hice algo, porque si no, yo hubiera seguido ahí, ¿no? Entonces explica que en ese sentido, él se dio cuenta que toda su vida giraba alrededor del trabajo. Y aquí la pregunta que viene es, hay veces en las que nosotros nos casamos con ese discurso, ¿no? De, es que yo amo mi trabajo. Incluso puede ser como, amo mi trabajo, ¿no? ¿Hay qué piensas como en ese sentido de estos discursos que a veces nos decimos? Es que fíjate, es súper interesante porque, y es más, aquí el dato se lo agradezco como Monitor Geek, que me encanta lo que hace, el fan número 1 de Superman de todo México, que él comenta que hay un cómic que salió recientemente donde Superman va a un planeta, la saga se llama Mundo en Guerra. Y el caso es de que en ese planeta las personas o trabajaban en minas o tenían que luchar en un coliseo. Y entonces estaban encadenadas y estaban así en situaciones completas de explotación. Y Superman, pues ya hablando con ellos, les dice, oigan, pues quítense las cadenas, vamos a levantarnos. Y entonces se lleva la sorpresa de que para los habitantes de ese planeta, sus cadenas eran un símbolo de orgullo. Y entonces él se queda, a ver, ¿qué pasó? Y entonces ahí ese planeta era dominado por Mongul, un tirano muy parecido a Darkseid, o sea, hasta el dibujo es parecido, pero
él los comenzó a leccionar como para que entendieran que esas cadenas eran un símbolo de estatus y mientras más pesadas fueran, mayor valía tenían ellos como personas. Y entonces es el paralelismo, lo podemos encontrar acá con los workaholics, que cuando tú te topas con una persona que se define a sí misma como workaholic, lo toma como yo soy workaholic, con un símbolo de orgullo, como un símbolo de, ¿saben qué? Yo me entrego y yo me autoexploto en el trabajo, ¿no? Como si fuera algo aspiracional, cuando realmente es una adicción que se tendría que estar tratando como tal. Y entonces ahí también ya nos podemos dar cuenta de que el explotador o el capataz no necesariamente tiene que estar atrás de nosotros, sino que es uno el que siempre está autoexigiéndose, queriendo dar el extra, poniendo al trabajo en primer lugar. Y entonces ahí también hasta una paciente también me decía, no, es que a veces yo siento a mi supervisor como si fuera una figura así que está por encima de mí y entonces a veces siento que yo dependo muchísimo de que me diga buen trabajo. Y entonces es ahí cuando me siento muy bien, pero cuando me dice no estás rindiendo lo que se está esperando, me siento devastada, me siento fatal y entonces ahí es cuando yo empiezo a dar y a dar y a dar más. Y es que aquí las empresas utilizan una estrategia un tanto macabra como para venderte ese discurso. Lo que hacen es que cuando tú llegas, te dicen, aquí no buscamos empleados cualquiera, lo que necesitamos son líderes. Y entonces te quedas, ¡ah, un líder! Ah, sí, yo quiero ser un líder. Y entonces ahí es cuando estás trabajando y te dicen, oye, tú quieres ser líder, tienes que quedarte extra. Oye, quieres ser líder, tienes que poner el ejemplo y no cometer errores. Oye, ¿cómo está eso de que quieres, ahora sí que tomarte un día de descanso? Tú eres líder, ¿tú crees que un líder descansa? Y entonces es ahí cuando compran perfectamente ese discurso y entonces es así cuando ellos comienzan a fusionar su identidad con la de su trabajo y entonces tienen que estar siempre dando lo más y más y más porque dicen, es que me siento realizado aquí, aunque ames tu trabajo, pero al mismo tiempo ya se está convirtiendo en una losa que estás cargando, así como Homero cuando estuvo con los magios, que era quítenle la bola de la vergüenza Sí. y pónganle la cadena del honor y es Ajá. arrástrala, es un honor, pero lo vas cargando. Fíjate que escuchándote pensaba en que el burnout no solamente se trata de un fenómeno psicológico de estas autoexigencias, sino también de un fenómeno social por estas ideas que nos venden. Ahorita que me decías, ¿no? De un líder, pensaba en este discurso de la meritocracia, que nos los compramos en el que decimos, es que depende de mí. O sea, depende de mí que yo pueda ser gerente, que pueda ser el líder, que pueda tener esto, que pueda tener aquello. Y entonces nos compramos tanto ese discurso que no nos damos cuenta que de hecho es como una carrera sin fin, que nunca vamos a llegar a eso y que hay otras variables que están por ahí presentes, ¿no? Y pensaba en eso y también pensaba en este libro de este filósofo que lo voy a poner por acá porque sé que de Japón, creo, de China, no, creo que es Japón. japonés. Y habla acerca de la productividad, ¿no? Que es esta cuestión en la que queremos ser productivos, o más bien nos venden la idea de ser productivos todo el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que ahí partimos, independientemente de lo social, justo primero de estas ideas que nosotros nos compramos, ¿no? ¿Cómo empezamos a trabajar con esas ideas? Si yo, por ejemplo, lo que decías, yo ya me fusioné con mi trabajo. Cuando nos presentamos o sea, yo soy gerente, yo soy director, Sí. ¿no? Entonces acá ya empieza a haber un tema, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar esto? Fíjate, todo es a partir de podernos plantear la siguiente pregunta. O sea, que a mí también me gusta mucho hacerla de repente cuando me llegan personas que están pasando por burnout y este tipo de cosas, es ser directa, desde, oye, ¿tú a qué te dedicas? Y entonces ahí inmediatamente sí sacan pues soy el director de la empresa tal o estoy laborando en tal lado y todo eso. Y él le digo, no, eso es en donde trabajas. Y entonces le digo, si tú me lo preguntaras a mí, Omar, ¿tú a qué te dedicas? Yo diría, bueno, en este momento me dedico a cuidar de mi salud porque en este momento estoy pasando por unos temitas, voy a tener tal intervención tal día y tengo que estar viendo los medicamentos, los preoperatorios, los postoperatorios y entonces, pero ¿no estás trabajando? Ah, no, sí.
sí trabajo en tal y tal lado, pero eso de que esté ahora sí que ocupándome o dedicándome a cuidar de mi salud, no significa que esté dejando de trabajar, no significa que esté dejando de relacionarme con mi familia, de tener vida social, solamente que van a estar más reducidas porque mi prioridad es otra. Si me lo preguntas en 6 meses de ¿a qué te dedicas? Puede ser que yo te diga, sabes que pues ahorita me estoy dedicando a desarrollar los personajes de una novela que tengo en la cabeza, shalala, shalala, shalala. Y en otro momento perfectamente bien a qué te dedicas, pues he tenido unos casos complicados, sí estoy leyendo, estoy centrándome en un par de pacientes que sí me están demandando mucho, pero la cosa es de que tiene que ser rotativo, que el trabajo no se convierta en el centro de tu universo, que sea un planeta más, así hablando en cosas de astronautas emocionales, me gusta por eso mucho el concepto, es más, si quieres que el trabajo sea una galaxia, en todo tu universo, pero que no sea el centro, que todo esto sea movible. Por ejemplo, en un momento dado ¿a qué te dedicas? Pues a cuidar de mi familia, porque en este momento mi mamá está delicada y ahorita ciertos días estoy llegando tarde al trabajo porque le estoy llevando al doctor. Sí, digamos que estoy rindiendo en el trabajo, me estoy esforzando cuando estoy ahí, pero mi prioridad está en otro lugar. Y entonces como que por ahí podemos comenzar a defusionarnos de esta parte de que somos más allá de nuestro empleo. El trabajo que cuesta, ¿no? Que Sí. creo que, pensando ahorita en que muchas veces giramos alrededor de, el trabajo y de lo que hacemos. Y, esto que nos decías al principio de que, pues, empiezas a presentar irritabilidad, ¿no? Empiezas a presentar X o Y. También empiezas a alejarte de las cosas de otro tipo de cosas que también te nutren como persona, ¿no? Como tus relaciones, tu familia, tu pareja, ¿no? Incluso muchas veces la pareja es como, es que ya no me pones atención, ya no me pones, ¿no? Y la justificación muchas veces es como, bueno, pero es que estoy trabajando para ustedes, ¿no? Y entonces acá se vuelve como un ciclo un poco, em, pues vicioso, porque al final creo que para algunas personas es difícil ver esto, o tal vez sí lo ven, pero creen que tal vez no hay salida. Y dicen, pero es que no hay otra cosa. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si no trabajo? ¿Qué voy a hacer si no tengo ingresos? Y yo creo que ahí parte mucho ese trabajo que nosotros hacemos, que es, bueno, a ver, esas ideas, esas creencias que tienes alrededor de lo que es tu trabajo. Ujú. Bueno, mi creencia es que yo tengo que ser el mejor psicólogo, ¿no? Y entonces el mejor psicólogo siempre da lo mejor de sí, pero se pierde, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ¿cómo podemos trabajar con esta? Primero, si ese sería un buen abordaje o al ser un problema multidimensional, tendría que ser un abordaje desde diferentes perspectivas. Es que sí tiene que ser desde diferentes perspectivas y es un buen abordaje pero también, por ejemplo, explicarlo desde lo social. O sea, porque hay que explicar que, por ejemplo, la sociedad ha ido evolucionando, y al mismo tiempo, no sé si, hasta autopervirtiéndose, porque al principio, Eric Fromm tiene un libro que se llama Del tener al ser, en el que nos habla acerca de que muchas personas también comienzan a constituir su identidad en la relación a sus posesiones. Y entonces eso no ha cambiado del todo. No hace mucho tiempo, había unos jovencitos que estaban en TikTok peleándose para ver quién tenía más camisetas de una determinada marca de ropa, que hasta decían, yo soy el niño tal de la marca de ropa, yo soy el jovencito tal, y entonces, vaya, que comienzan a fusionar su identidad con la posesión. Y entonces no, pues sabes que no son unos tenis, son no es una camisa, fíjate que es de la marca tal, no son, o sea, pero no solamente nos hemos quedado en que nuestra identidad está en relación con la posesión, sino que también nuestra identidad comienza a basarse muchísimo en la productividad. Y eres valioso socialmente, como persona y como ser humano, en la medida en la que eres una persona productiva. O sea, y hasta un paciente me llegaba a decir, yo lo que quisiera es poder estar en el trabajo, sentarme un momento y no sentirme culpable. Al grado de que en el momento en que él sentía que no estaba produciendo o que no estaba de un lado para el otro, ya estaba fallando no para la empresa, sino él consigo mismo. Y entonces sí hay que explicarle que precisamente todo esto es un chip que nos han venido implantando desde afuera, distintos discursos, y que finalmente parte del trabajo también son los periodos de descanso. ¿Por qué?
Porque si no descansamos, comienzan los problemas de concentración. Si no descansamos, también nos comenzamos a equivocar en los procesos. Si no descansamos, finalmente también vamos a estar no solamente fallando a la empresa, sino nos vamos a estar fallando a nosotros mismos. Y entonces sí tenemos que estarle prestando atención a nuestros procesos de autorrecuperación. O sea, precisamente también se lo estaba diciendo una enfermera que también venía del burnout. Y le digo, ¿tú qué le dirías a un paciente que lo acaban de operar de las rodillas y que él ya quiere salir a caminar a los 5 minutos? Y dice, no, pues yo le explicaría que es importante que descanse. Y digo, ¿por qué? No, pues es importante porque es la operación, se tiene que ir recuperando. Y digo, entonces es importante el descanso. Sí, digo, entonces, ¿por qué no es importante el descanso para ti? O sea, ¿qué pasa si tú estuvieras ahora sí que 72 horas sin descanso, pasando de un paciente a otro? No, pues me comienzo a equivocar, comienzo a hacer esto, los comienzo a tratar mal, hasta les he levantado la voz. Entonces, ¿cómo podrías ahora sí que cuidar más tu trabajo descansando? No, pues me serviría para esto otro. Y entonces ya comenzarles a vender la idea de que, ok, quieres ser productivo, quieres ser esto, ok, tienes que descansar. También, o sea, es parte de no solamente para mantener bien tu trabajo, sino también para, ya, ahí meterles el concepto, parte de los autocuidados. Esta parte de autocuidado implica también el que te veas, ¿no? O sea, primero el que te veas, el que pues ya no estás en el mismo lugar o ya no estás rindiendo lo mismo. Me acabo de acordar un cuento que es de un leñador, ¿no? Este leñador llega y pues ese es su primer día de trabajo, ¿no? Entonces le dan un hacha y le dicen, bueno, pues a hacer lo que sabes, ¿no? Entonces ahí va, ¿no? Y empieza a cortar los árboles. Pa, 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 pa. Y la gerente, o sea, ya al final del día, la supervisora súper sorprendida, ¿no? Le dice, oye, cortaste 30 árboles, ¿no? Y él, ¿a poco? Y él así de, ay, fueron muy poquitos, ¿verdad? Y ella, ¿cómo de que fueron muy poquitos? O sea, el promedio de árboles es de 10, ¿no? Y él, ¿a poco? Ay, no, sí lo hice bien, ¿no? Al otro día llega y otra vez 30 árboles, de hecho hasta más, ¿no? 35, ¿no? Uno tras otro, ¿no? Y pasan unas semanas. O sea, al principio como todo felicidad y todo, ¿no? Pasan unas semanas y de repente llega un día, ¿no? Y dice, no pude cortar, o sea, ¿cuántos cortaste? Pues pude cortar nada más 8 árboles. ¿Cómo que nada más 8 árboles, no? Y al otro día solo pude cortar 6. Y al otro día solo pude cortar 5, ¿no? Entonces él estaba así como, es que, ¿qué me está pasando, no? Pero, o sea, si yo quiero, si yo tengo la energía, si yo hago esto, esto y esto. Y entonces la supervisora lo ve y le dice, a ver, ven, ¿no? Siéntate, ¿no? Y le pregunta, ¿hace cuánto que no afilas el hacha? Y él, ¿cómo? ¿Afilar el hacha? Sí, ¿hace cuánto que no pones atención en afilar y darle cuidados al hacha, no? Y él dice, pues no me había tomado el tiempo para hacer eso, ¿no? Y bueno, así termina un poco la historia, pero el punto es justo afilar el hacha, que es Ujú. este tiempo de descanso que necesitas para recuperarte. O sea, es algo que necesitamos estar constantemente, ¿no? Y que a veces decimos, no, pero ¿para qué? Te pongo otro ejemplo para que nos estés escuchando. El box. Mm. En el box son 3 minutos del round y en 3 minutos vas y das pam, 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 das todo, ¿no? Pero tienes después ese minuto de descanso porque necesitas sentarte y decir, bueno, a ver, ¿qué necesito? No puedes estar constantemente en peleas, en peleas, en Ajá, peleas. Nadie puede, no. ¿no? Entonces creo que aquí esto que mencionas me hace mucho sentido porque nos cuesta mucho trabajo, Ujú. pero y tal vez, vuelva un poco a lo mismo, pero creo que también tiene que ver mucho con estas ideas que nos formamos de nosotros mismos, de tenemos que ser así. O sea, porque yo hice esto, o sea, yo fui, no sé, de marketing, ¿no? Y entonces yo tengo que ser un buen, marketero, ¿no? ¿O qué piensas? Sí, y es ahí donde, bueno, pasando del abordaje, que primero tenemos que checar, por ejemplo, la parte, social, ya pasamos a una parte familiar, porque muchas veces esas expectativas también vienen establecidas desde la infancia. Este, desde pequeñitos a veces los papás, ahora sí que con las mejores intenciones del mundo, no estamos para criticar a nadie, pero de repente dicen, a ver, Paquito, usted dedíquese a lo que quiera, pero en lo que usted se dedique tiene que ser el mejor. Y entonces es ahí cuando ya a Paquito pues ya le cayó una joda encima porque de repente ya se le está comenzando a poner la etiqueta de que tiene que ser el mejor en lo que haga y muchas veces
termina con la boleta, le fue bien, pero entonces el papá la ve y dice, ¿y este 7? No, 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 pero fíjate que en los demás saqué 9, saqué 10. Dice, a mí no me importa lo demás, a mí me importa este 7. Y entonces el chico comienza a hacerse visible o piensa que solamente es visible a partir de sus defectos. Y entonces es ahí cuando comienza a desarrollar una autoexigencia muy fuerte consigo mismo. Y entonces es ahí cuando él no se permite cometer errores, él no se permite flaquear. ¿Por qué? Porque sencillamente sabe que va a estar la voz rumiante del papá diciéndole, tienes que ser el mejor, no es suficiente, fíjate que aquí te equivocaste. Y entonces eso es ahí cuando crecemos, en el trabajo en el que estemos, siempre tratamos de dar el máximo, tratamos de destacarnos, tratamos de ser el mejor y aunque haya un supervisor, sea un ambiente laboral más o menos amigable y te estén diciendo, relájate, vas bien, no es que fíjate que no pude cerrar la última venta, pero cerraste tantas, ¿no? Es que no pude cerrar esa última venta, soy un inútil. Es que no es posible. Y entonces ese inútil es que cómo me pudo pasar a mí, no es tanto la voz de él, sino es la voz del papá. Y entonces ahí tenemos que ver desde dónde te llegan estas creencias, estas autoexigencias de que ahí no eres tú el que se está valorando conforme a tus propios resultados, sino ante expectativas completamente irrealizables de que tienes que estar siempre en los mejores niveles cuando pues no. Me encanta esto porque me hace pensar mucho en que traemos este chip a veces y no nos damos cuenta, Ujú. ¿no? Y cuando volteamos al lado y nos vemos en una carrera interminable y decimos, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Ya estoy cansado, como estos casos que te decía de circunstancias de este documental. Y fíjate que traigo algunos casos Sí. que me gustaría comentar justo para que las personas que nos escuchan tal vez se identifiquen y digan, o sea, aquí me pasa esto, ¿no? Y sobre esos comentar, pues, ¿qué tanto podría moverse de ahí? O sea, ¿qué tanto si es burnout o no? Entonces, te traigo el primero, lo voy a leer. Dice, María trabaja en marketing. Últimamente se despierta cansada aunque duerma. Se le olvidan las cosas súper básicas, como dónde dejó las llaves. Empieza a notar que, aunque ama su área creativa, ya nada le emociona. ¿Esto es cansancio o sería burnout o sería solo estrés? Ya sería burnout. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de estrés, con un poquito de descanso se te pasa. ¿Por qué? Porque finalmente en el trabajo podemos llegar a tener un día en que se nos junta todo. Y entonces ya podemos, tomamos un descanso, ya los siguientes días, la carga de trabajo se regula y podemos regresar como que a una normalidad. Pero digamos que si ese día súper pesado no deja de ser un día y se vuelve la rutina, es ahí cuando ya caemos en burnout. Y precisamente, aunque duermas, te despiertas cansado porque ya no es solamente una fatiga física, ya es una fatiga mental en la que estás, rumiando constantemente los, pendientes en el trabajo, estás constantemente las cosas que hace falta por hacer e inclusive, así como comentábamos hace un rato, que ya ni siquiera te dan ganas de arreglarte a la hora de irte al trabajo. Y entonces ya llegas de mala gana, ya ni siquiera te está interesando muchísimo lo que está, ¿cómo se dice? Lo que está pasando en la junta y ya lo que quieres es que termine. Y aunque tú amas muchísimo esa parte creativa, ya te deja de apasionar. Así como por ejemplo, este ejemplo también se lo puse a un chavo que se quiere dedicar a la música, que él quiere estar, ahora sí que con el piano compone un tema tras de otro, cuando no le sale la canción se frustra y precisamente también le puse el ejemplo de los boxeadores. Le dije, ¿sabes qué? ¿Tú por qué crees que el Canelo pelea 2 veces, tal vez 3 al año por mucho? Por mucho. Y dice, no, pues digo, porque cada pelea es una preparación, es dieta, es un entrenamiento riguroso, y ya después tiene que venir un periodo de descanso muy prolongado. Y le digo, dime un cantante que te guste. No, pues tal. ¿Cada cuándo saca discos? No, pues cada 3, 4 años. Ah, ¿por qué no saca un disco cada mes? Ah, no, le digo, es porque el periodo creativo, aunque te guste mucho lo que estás haciendo, puedes trabajar con intensidad determinado tiempo, pero después tienes que descansar, alejarte de los teclados, alejarte de estar escribiendo letras. ¿Por qué? Para renovarte, sentirte mejor. Y ahí, regresando al caso de esta chica, aunque ame su trabajo, si no se da los periodos de descanso, si no se da su tiempo para alejarse, si no se da su tiempo para un descanso real, finalmente, aunque lo ames, te va a terminar, ahora sí que Consumiendo. consumiendo, exactamente. Ujú. Fíjate que, yo tenía una conocida que su trabajo le exigía mucho esfuerzo mental, ¿no? O sea, todo el tiempo tener que pensar soluciones, pensar estrategias y demás.
Y en un momento dijo, bueno, tal vez lo que necesito es, todos estos síntomas los presentaba, ¿no? Pero dijo, tal vez lo que necesito son vacaciones. Y se fue 1, 2 semanas, se fue, viajó y todo esto, ¿no? Pero cuando regresó, seguía igual, ¿no? O sea, y acá eso creo que es importante mencionarlo, Sí, porque creo que ese es un síntoma importante del burnout. O sea, tú dices, pues ya descansé todo el fin de semana, ya descansé 1 semana incluso, pero ¿por qué me sigo sintiendo así? Y entonces ahí ya sería justo que estamos hablando de ese burnout. ujú. Y eso me lleva a otra pregunta. ¿Cuánto tiempo, o sea, cuál es el periodo para que tú puedas salir de ahí? ¿Hay un periodo? ¿Depende de las personas? Es que precisamente ahí ya estamos hablando de un grado 7 porque el burnout está por niveles. Por ejemplo, el del grado del uno al 3 estamos hablando de cierto insomnio, cierta irritabilidad, pero ya del 7 para arriba estamos hablando de, lo que te decía de la lágrima fácil, ya te estamos hablando de, también problemas de concentración, de ya un insomnio, pero ya un insomnio crónico, y ya es el punto en el que se tiene que solicitar ayuda. Digamos que del 1 al 3, haciendo pequeños cambios, la propia persona lo puede hacer. Y a partir del 7 es cuando ya se requiere una intervención. Y ahora, en este punto de cómo se recupera una persona, es ahí una respuesta complicada, porque muchas veces me dicen, oye, pues si lo que le está enfermando es su puesto de trabajo, que estar ahí en un lugar donde ya no se sienta a gusto, pues que se vaya y renuncie, que se vaya en otro. No, eso tampoco solucionaría el trabajo porque finalmente ya la persona, y es la palabra, es un cartucho quemado. Aunque la cambies a otro sistema, el burnout la acompaña y sobre todo la acompañan también una serie de pensamientos muy acusatorios sobre sí misma, poco compasivos, en el que comienza, debí ser más fuerte, debí aguantar, ahora sí que le fallé a mis padres, o sea, ahora sí que no sé qué me pasó, soy un desastre, y entonces la persona comienza a y hasta a pensar que debió haber aguantado más. Este, y entonces, aunque se cambie de trabajo, la acompaña todo el cansancio emocional, la acompaña, esa forma de estarse hablando a sí misma, y entonces en otro puesto va a pasar exactamente lo mismo. Aquí en este punto, lo que tenemos que hacer es que la persona se relacione de una manera distinta con el trabajo y también que se relacione de una forma distinta consigo misma y, importantísimo, que comience a desarrollar otros intereses y otras actividades muy independientes del trabajo. Eso es lo fundamental, porque aunque te vayas de vacaciones 1 semana, 2 y regresas, vas a regresar al mismo sistema en el que no pones límites, en el que contestas correos fuera de tu horario de trabajo, en el que no puedes decir no, en el que siempre estoy disponible y entonces irremediablemente, pues aunque te sientas un poquito mejor, pues no vas a tardar muchísimo en volverte a sentir como estabas. Híjole, tocas aquí, un tema, importante, porque justo son otras redes de apoyo las que también te ayudan, ¿no? Tanto otras actividades como otras redes de apoyo. Y mientras te escuchaba pensaba, es que creemos que es muy fácil, como y a veces decir hacia el otro como, Ah, sí. por yo haría esto, o sea, uy, ¿cómo no sé si fuiste tú, recuerdo a alguien que dijo: "El mejor trabajo es el del otro", ¿no? Porque Sí. yo siempre lo haría mejor, ¿no? Ándale, sí. No, entonces, ¿por qué no renuncias? ¿Por qué no haces? Que es que fácil arreglar la vida al vecino. Ajá, exactamente, ¿no? Pero no es así. Y como bien mencionas, sí, claro, puedes renunciar a tu trabajo, ¿no? En dado caso que tal vez puedas tener esa oportunidad, pero eso va a seguir contigo porque ahí, lo que decías hace rato, viene también de un sistema de creencias, incluso de la niñez, ¿no? De la infancia que te dijeron, tú vales por esto. Y entonces, si no cambiamos esa idea, pues difícilmente vamos a poder desarrollarla. Más bien, es muy fácil que lo desarrollemos en algún otro trabajo o Ujú. circunstancia, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué actividades podrían ser las que pueden? O sea, tú ahorita nos decías, bueno, otras actividades, pero he escuchado, bueno, hay mucho en este discurso de las redes sociales, es que haz ejercicio, este, no sé, sal a correr, ¿no? ¿Eso realmente ayudaría a una persona con burnout? Sí, no, depende.
Pues es que depende. Yo sí, recomiendo, por ejemplo, que sí se lleve a cabo alguna, actividad física, pero también me fijo en, los detalles del paciente, porque si es un paciente que no hace ejercicio, que no tiene esta cultura de la activación física, ya lo va a ver como un deber más. Y entonces ahí puede caer en otro estado de agotamiento porque, híjoles, en el trabajo me está pasando esto. Ahora el psicólogo maldito me está mandando a correr, Ujú. ¿de qué se trata? Y entonces ok, este, que si tu vida en este momento estuviera resuelta, digamos que en la parte económica, ¿qué estarías haciendo? Y dice, no, pues sabes que a mí de chamaco, pues me gustaban los rompecabezas, o me gustaba iluminar, o me gustaba, no sé, escribir, leer, o sea, que son cosas que puedes hacer. Ah, ok, pues el poquito tiempo que tengas libre, ahora sí que tiempo en casa, que sean 45 minutos, una hora, lo que puedas darte, es tú dedicado a eso que podrías estar haciendo si tuvieras esa parte del trabajo completamente cubierta. O sea, como que empezando por ahí. Y ya llegando al trabajo, para no estar dependiendo de la bondad del supervisor que te esté diciendo buen trabajo, o sea, no, que tú mismo te des cuenta y valores tu trabajo, que te des cuenta de lo que estás haciendo y eso se puede llevar a cabo con que cada día, te anotes 10 microéxitos, es decir, 10 cositas que tú veas que te salieron bien y que aunque no la noten los demás, sí la estás notando tú mismo. Y entonces es una forma distinta ya de comenzar a relacionarte con el trabajo, ya no a partir de estar impresionando a tus compañeros o estar impresionando a tu jefe, tu supervisor, sino estarte dando cuenta de que tú como empleado estás cumpliendo tus propias expectativas, aunque sean pequeñitas, pero finalmente son fundamentales para los logros macro. O sea, pero que sí comiences a darte cuenta de que realmente eres más eficiente de lo que normalmente te has reconocido. O sea, como que va por ahí. Y qué trabajo, a veces nos cuesta reconocernos porque somos muy autocríticos muchas veces con nosotros mismos, ¿no? Como de, no, eso no está tan padre, eso no está tan chido, ¿no? Y acá traigo como otro ejemplo que me gustaría justo leerlo. Dice, Pedro presume que trabaja 12 horas al día porque así se hacen las cosas bien. Lleva 6 meses sin vacaciones, come en la compu, enfrente de la computadora, y cuando sus amigos le dicen que descanse, él responde, descansaré cuando me muera, ¿no? ¿Qué pasa cuando normalizamos la cultura de la sobreproductividad, no? Que justo ya hemos hablado un poquito de eso, pero incluso ahorita pensando, hay personas que dicen, he escuchado, ¿no? Que dicen, pues es que así es, ¿no? O otras personas que dicen, pues que este maldito sistema, pues hay que ir en contra, ¿no? Que también es como mucho este pensamiento, ¿no? Y entonces aquí, sabiendo que estamos en un sistema claramente, ¿no? Donde pues hay que trabajar sí, sí, necesitamos recursos y demás, pues cómo podemos movernos justo de estos discursos que están muy por ahí, ¿no? Ujú. ¿Hay algo que podemos hacer? Sí, muy relacionado con el tema de el a qué te dedicas. Ya la siguiente parte es comenzar a preguntarle, oye, si el día de mañana este trabajo, por cuestiones de cierre de la empresa, que de repente digan, ¿sabes qué? Pues me conviene más llevar esta empresa a Perú, cosas así, y de repente tú dejes de ser el subdirector tal de la empresa tal, tal como te estás definiendo, ¿quién serías? Y se queda, no, pues no sé. Y entonces, agarra y se queda, le digo, ok, pues vamos a tratar de comenzar a definirnos fuera del trabajo. O sea, ¿qué otras cosas hacías antes cuando eras estudiante o en tus pasatiempos que te han ayudado a definir quién eres tú, sobre todo qué es lo que te gusta? O sea, ¿qué es lo que te hace feliz más allá de independiente, sacando al trabajo de la ecuación? Y entonces es ahí que la persona se comience a autodescubrir otros elementos de su vida. O sea, y también que se dé cuenta, que esta parte del workaholic, ¿qué cosas te ha quitado? Porque te ha dado, como que esa sensación de plenitud, como que esa sensación de, híjoles, fíjate, pero ¿qué cosas has perdido? O sea, vamos a ir pensándole como que por ahí. No, pues sabes qué, pues he perdido invitaciones, porque ya finalmente me dicen, ¿para qué te hablamos si nunca vienes? Ahora sí que también he perdido relaciones sentimentales, porque una novia, pues sabes que ya no quiso seguir conmigo. Y hasta, por ejemplo, a alguien yo le puse de ejemplo la película del Whiplash, que es el chico que de estar amando, primero estar tocando la batería,
deja de ser un gusto y se convierte en una obsesión, al grado de que está él tocando y termina hasta lastimándose. Y llega al grado de que tiene que terminar con una novia porque él dice, ¿sabes qué? Ahorita lo que tengo que hacer es esto, no tengo tiempo ni para hablar con mi papá, no tengo tiempo de ver a mi familia, solamente ahorita es esto. Y entonces ya hasta él al tiempo se arrepiente. Y ya cuando hasta busca a esta chica, la chica ya está hasta con alguien más, y entonces, digo, ¿qué otras cosas, has dejado en el camino sencillamente por enfocarte en esto? Y ahora, en términos reales, ¿a quiénes has impresionado? No, pues ese es que impresionado al gerente tal de no sé qué. Y digo, ¿y él qué sabe de ti más allá de esto? O sea, en serio, o sea, si de repente, por alguna cuestión, y la fábrica cerrara, y ese señor te viera calentándote bajo un puente, en un bote de basura, ¿le importaría? Y dice, ni me reconocería. Le digo, ¿y entonces para qué te estás matando tanto tratándolo de impresionar? ¿O cuál es? Y dice, no, pues sí ha sido más por mí. Digo, ok, ¿en qué otras maneras te puedes impresionar a ti mismo? ¿De qué otras formas te puedes comenzar a autocuidar? Entonces es como que tratarlo de sacar de ahí. Es que, ¿sabes qué? Pensaba que es trabajar esta cuestión de cuestionamiento de lo que hacemos, ¿no? Porque muchas veces vamos por la vida como de, ¿qué van a decir X? ¿Qué va a decir Y? Cuando de hecho, y siendo muy honesta, casi a nadie le importa mucho tu vida, ¿no? José, empezando desde ahí. Entonces creo que aquí yo lo vería mucho como trabajar esa flexibilidad psicológica y ese cuestionamiento hacia mí misma, hacia lo que hago, hacia quién soy y a saber que puedo ser el gerente de un supermercado muy grande, pero también puedo ser hija, puede ser mamá, puede ser pintora, puedo ser, ¿no? En otros, o sea, como que vernos en otros contextos como de roles, ¿no? De Ajá. puedo hacer todo eso, ¿no? Y uno no me quita, ni me deja, ni me da, ¿no? Al contrario, entre ellos se van nutriendo. Sí. Creo que el problema está solamente en enfocarnos en que solo a través de eso puedo ser. Exacto. Creo que es eso un poco. Y pues ya entrando como en materia de, ya nos diste como diferentes herramientas o tips, ¿no? Desde estas em, Éxitos, o sea, micro éxitos, ¿no? Un poco también otras actividades que realizar. Me imagino una persona que ahorita nos está escuchando y nos dice, y piensa, ¿no? Es que yo sé que tengo que dejar este trabajo. O sea, incluso tal vez ya sabe que tiene que dejar ese trabajo, que lo está matando, ¿no? Pero le cuesta mucho trabajo dar ese paso. O sea, ahí, ¿cómo lo podemos? O sea, ¿qué le podríamos? Más bien, no quiero decir, ay, ¿cómo lo podemos ayudar? Porque no está en nuestras manos, ¿no? Pero, ¿qué podría hacer esta persona para poder? O sea, que ya se dio cuenta que esto es burnout, pero ¿qué podría hacer, además de esto que nos planteas, para tomar esa decisión de decir, bueno, necesito moverme de aquí, independientemente si deja o no su trabajo? sí, es que también el trabajo tiene que ser no solamente yo brindarle a la empresa, o brindarle al lugar, sino también ya en un momento dado, también comenzar a cuestionarte de que este lugar que me está brindando a mí, este lugar de qué manera me está ayudando a mi crecimiento, porque en muchas ocasiones hay veces que ya estamos en un lugar durante mucho tiempo y ya como que sentimos, híjoles, como que ya quiero probar otros aires, como que ya quisiera estar en otro lugar, como que siento que aquí ya di lo que tenía que dar. Entonces, sí darte cuenta de que, pues, ¿sabes qué? Pues como que aquí, los ascensos para mí es, no, ne. O sea, no lo valores en eso, sino qué tan a gusto te sientes cumpliendo los retos que te ponen aquí. ¿Qué tan conforme te sientes con las actividades que tienes que estar cubriendo? Y sobre todo, ¿qué tanta sensación de plenitud sientes contigo mismo al levantarte todas las mañanas, al estar cubriendo estas actividades? Es decir, ¿este trabajo lo estás disfrutando o lo estás padeciendo? Ya también llegando a un punto en que ya no solamente no le estás pasando bien, sino que ya se está llegando al otro lado. Sobre todo en esos ambientes laborales que son así, sumamente, Sí, explotadores. claro. Este, y darte cuenta de que, por ejemplo, esta experiencia que tienes, si estuvieras en un ambiente laboral más sano, ¿cómo las podrías desarrollar? Pregunta uno. Sobre todo, en este ambiente laboral,
También, ¿qué experiencias útiles sí tienes que te podrían servir en otro espacio que fuera más agradable con las personas? Y entonces es ahí cuando ya comienzan no solamente a darse cuenta de las experiencias que han desarrollado, de las habilidades, sino también de cómo podrían, y ya comienzan a visualizarse en otro lugar. Y entonces el primer paso muchas veces como para poder dejar un lugar que estás así, es comenzar a imaginarte en otro. O sea, pero en otro mejor, porque muchas veces te imaginas en otro peor. Y no, o sea, vamos en positivo. Piensa en otro espacio que sea mejor que este, porque peor que este va a estar difícil, a menos de que te vayas a alguna mina del Congo. Así que piénsalo. Y que, como qué otro lugar te imaginas, no, pues está en tal lado, está, o sea, va. Y entonces, ¿qué habilidades tenías antes de entrar a este lugar y qué habilidades tienes ahora? Dice, no, pues tal vez ya es el punto de que tengas que dar el brinco. O sea, pero así, ir pensando en primero visualiza, o sea, y ve qué ganancias y qué experiencias has tenido. Y sobre todo, esta empresa, ¿ya qué tanto te está aportando? Fíjate que, ya ves que hace rato estábamos hablando de los libros que, bueno, afuera de cámaras, de los Ah, libros que sí. estábamos leyendo. El que estoy leyendo de, Te recetó un gato, el primer caso justo es un chico que está en una empresa explotadora, ¿no? Pero así que les gritan, casi, casi les dicen: "Eres un inútil, tú no", porque además es de ventas, ¿no? Eso, "Eres un inútil, tú para qué estás aquí, nada, estás ocupando lugar", ¿no? Y todo el tiempo le están, ¿no? Entonces, cada vez que iba y le decía a alguien: "No, pues es que tal vez ya no estoy tan bien aquí", todos le decían: "Todos son así, todos son así, todos los lugares de trabajo son así", ¿no? Y entonces, pues a él le costaba mucho trabajo visualizar em, que había otros lugares, porque siempre lo pensaba, como decías tú, ¿no? En negativo, ¿no? De, pues es que Sí. todos me dicen que todo está peor, entonces pues casi, casi estoy en el menos peor, ¿no? Y bueno, el caso es que se desarrolla referente a recetarle un gato para que pueda justo encontrar otros caminos. Y el caso es que al final, por un error, pierde el trabajo. Y entonces, pues, está desesperado porque dice: "Es que, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué van a decir mis papás?", ¿no? Porque ya les dije que yo soy de esta empresa. Y bueno, el caso es que, por medio del gato, de una situación que se da, consigue un trabajo, pero un trabajo en construcción, ¿no? Ujú. Él es de oficina y lo consigue en construcción. Pero el trato que empieza, o sea, el trato que tiene ahí de es un jefe que también se mete, o sea, a trabajar con ellos, de un jefe que los escucha, que les apoya, ¿no? Entonces él dice: "Claro que existían otros trabajos", Sí. ¿no? Tal vez no como me lo imaginaba de, la oficina super pro en, Ajá. no sé, en Reforma y demás, pero está en otro y también me siento a gusto, ¿no? Entonces es esta capacidad de poderse visualizar en otros espacios, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Y Omar, bueno, creo que esta plática podría dar para mucho, pero justo, ¿no? Como para ir cerrando, ¿cuáles serían como los 3 puntos que le quisieras dejar a las personas que nos están escuchando, principales, ¿no? Que dicen, o sea, con esto que estamos hablando, no te vayas sin tener estos 3 puntos en cuenta. ¿Cuáles serían? En principio, fomenta lo que son los autocuidados, no solamente en estar tomando actividades que te nutran a ti mismo fuera de los ambientes laborales, sino que también, aprender a poner límites. Por ejemplo, no contestar llamadas fuera de tu horario laboral, no contestar correos y dejarlo claro. O sea, ya en los puntos de contratación que finalmente también tú tienes que poner tus no negociables. Que tú a determinadas horas ya no estás disponible porque ahora tu prioridad, por ejemplo, es tu familia, tu prioridad son otras cosas, hasta tú mismo, ¿no? Y entonces, sí dejar claro que el trabajo se queda fuera y que finalmente el trabajo como tal es un trabajo, que el trabajar es padrísimo, te da sensación de utilidad, te da una sensación así de desarrollo, pero no es el centro de tu vida. El centro de tu vida, elígelo tú conforme tu vida va creciendo, va evolucionando y siempre va a ir cambiando. En este momento, así como por ejemplo, la pregunta es, ¿a qué te estás dedicando? Y entonces constantemente hacerte esa pregunta, ese cuestionamiento, ¿no? Y ya como que por último, hablarte con autocompasión cuando de repente sí sientas que ese trabajo, tal vez ya no es como para ti. Y también estar recordando, si un amigo tuyo estuviera pasando por esta situación y tú quisieras dar un consejo de corazón, ¿qué consejo le darías? ¿Qué palabras de aliento crees que necesite escuchar en este momento? No las del papá, regañón, no las del supervisor, no, nadie. O sea, las de un amigo compasivo. ¿Qué es lo que le diría? O sea, y así como que por ahí.
Fíjate que, o sea, me encantan estos porque es hacerles ver a las personas que nos están escuchando que existen otros caminos, ¿no? Y que además no somos inmutables, no somos, pues, esto es lo que soy y soy estático y demás, sino que tenemos un rango de posibilidades, ¿no? Que nos cuesta trabajo verlas cuando estamos inmersos en solo una cosa, Ujú. pero justo pregúntate si hay una analogía que me gusta mucho que, a ver, imagínate que en tu palma de la mano escribe, ¿no? El trabajo únicamente, ¿no? Entonces, el trabajo póntelo aquí enfrente, ¿no? Y si tú aquí enfrente únicamente ves el trabajo, no vas a poder tener perspectiva de todo lo que hay alrededor, ¿no? Entonces, creo que ese es el punto aquí, hacerles ver que no solamente hay otros focos alrededor y eso es importante. Entonces, Omar, pues muchas gracias por tu tiempo, por la charla. La verdad es que siempre es muy agradable estar platicando contigo, porque creo que eh, compartimos como bastantes cosas en realidad y creo que esta perspectiva tanto de no solamente reducir el burnout de, pues es algo psicológico y pues está en tu cabeza y en las creencias, sino que justo como lo comentamos, también es algo social, ¿no? Entonces, me agrada mucho, mucho tenerte aquí. Muchas gracias por este episodio. ¿Algo más que quieras agregar? No, 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 pues muchas gracias por la invitación y aquí estamos siempre que se nos invite. Perfecto. Bueno, pues nada, a ti que nos estás escuchando, por favor, déjanos en el comentario, en los comentarios, ¿has estado en algún proceso de burnout o de estrés o algo que acabamos de platicar te hizo sentido? Platícanos, la verdad es que a nosotros nos encanta leerte, nos encanta conocer un poco más y si se puede también, pues ir construyendo juntos este espacio que es para ustedes también, estaría genial. Entonces, déjalo en los comentarios. También te recuerdo que de este lado puedes ver otros episodios. Cada semana subimos uno nuevo y de este lado nos puedes estar siguiendo. Entonces, muchísimas gracias. Cambio y fuera.